Vamos ahora a otras noticias políticas, dado que en este momento, y como se advierte también, el terreno está realmente peligroso, un peligroso escenario de confrontación el que se viene dando en el campo de la política. Y toda esta encrucijada empezó el miércoles cuando, a puertas de la interpelación del ministro Maraví, una además herramienta legítima, una práctica legítima parlamentaria, el primer Bellido no tuvo mejor iniciativa que advertir una amenaza de censura al ministro, que podría derivar en una cuestión de confianza. Con todo lo que hemos vivido los últimos años, tenemos claro lo que significa, llevando al extremo, forzando una polarización de resultados aún impredecibles. Todos los detalles de lo que ha ocurrido esta semana en esa línea, en un reportaje de Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez. Gracias, ministros. Premier. Y de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza. Ahora continúa la tarea para impedir el golpe de Estado. El pueblo tiene que defender a su gobierno, pero hacer una defensa organizada, movilización. No le va a permitir el pueblo que vaquen al presidente. No le va a permitir el pueblo golpe de Estado. Anuncios de guerra generan remesón político. Y de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza. Amenazas lanzadas por el Ejecutivo han devenido en una serie de reuniones que no han cesado al interior de Palacio de Gobierno. La noche del miércoles, el presidente convocó al ministro de Salud, Hernando Ceballos, para hacerle frente a los 14 congresistas que iban por él, que pidieron explicaciones por las declaraciones dadas por su premier. Porque estamos muy preocupados por las declaraciones tan desafortunadas del premier Guido Bellido. El presidente nos ha expresado y manifestado que no es el sentir de él ni en general de su gabinete. ¿Se descarta que se presente esta cuestión de confianza en todo caso? Yo sí, se descarta este tema. El respaldo de Guido Bellido al amiguísimo del presidente, al compañero de luchas sindicales del mandatario, al integrante del nuevo partido político FENATE, Iber Maraví, habría contado, sin embargo, con la venia del mismísimo presidente. Ese ha sido plenamente coordinado. Yo lo único que hago es cumplir lo que el presidente de la República da los lineamientos. En resumen, el Ejecutivo estaría por activar una bomba política de dimensiones aún desconocidas. No renuncie, ministro. Espere la decisión del Congreso, que usted debe saber cuál va a ser. Y dígale al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario, nos vamos todos y empezamos de nuevo. El desconcierto no solo tiene en vilo al país, sino también al fragmentado gabinete, que fue convocado a Palacio de Gobierno de emergencia por tercera vez en la semana. Sí, nos encontramos en los exteriores de Palacio de Gobierno y desde las 8 de la noche se viene realizando esta reunión convocada por el presidente Pedro Castillo a sus ministros de Estado. La posibilidad de la vacancia presidencial o el cierre del Congreso se activa en esta inaudita defensa por salvar a un ministro cuestionado, a un miembro del gabinete que, según él, tuvo el infortunio de haber sido señalado una y otra vez como integrante de Sendero Luminoso. Niego categóricamente haber participado en cualquier acto o hecho en el que se me relacione o mencione en el atestado policial 001. La marea política es inquietante, como lo es también el silencio y la inacción del presidente. Llevemos el pescado para que todo peruano tenga un buen bocado. Guido Bellido Ugarte. Desde que la alianza se selló, es un verdadero enigma saber quién miente y quién dice la verdad. Lo cierto es que públicamente se cubren las espaldas, mantienen un vínculo de respaldo y de confianza. Dos cosas concretas, yo en la conferencia de prensa he indicado por disposición del presidente de la República, si es que hay necesidad, la vamos a tomar.
eso depende del presidente de la República. Segundo, el presidente de la República ha explicado claramente a la Comisión del Congreso, les ha dicho que tanto la censura y la moción de confianza son mecanismos democráticos. Miércoles por la noche, el ministro Bellido encendió las alarmas. Amenazó al Congreso de la República con presentar cuestión de confianza si decidían censurar al ministro de cuestionada reputación, Iber Maraví. Con sus palabras, dejó claro que las sospechas sobre vínculos terroristas no han sido ni son problema alguno para este gobierno. Y de ser necesario, vamos a pedir cuestión de confianza. Mientras el premier encendía la mecha, el presidente se reunía con Juan Arosti Taipe, miembro del comité ejecutivo de FENATE, el sindicato liderado por Pedro Castillo y que tiene entre sus miembros integrantes vinculados al Movadef. Paralelamente, la Junta de Portavoces en el Congreso sesionó de inmediato. La bulla se transformó en silencio cuando se le preguntó directamente a Valdemar Cerrón si él conocía la estrategia del Ejecutivo. La respuesta fue no. Agregó tímidamente que no estaba de acuerdo con la decisión de Bellido. Inmediatamente surgió la idea de llamar al presidente y solicitar una reunión con él. Nuevamente el silencio ensordeció la sala cuando se le pidió a Valdemar Cerrón el teléfono del mandatario. No lo tengo, aseveró. Fue entonces que los asesores de la mesa directiva contactaron con Auner Vázquez, asesor técnico del presidente. Luego de idas y venidas, el mandatario aceptó recibirlos a las 11 de la noche. Fue entonces que el presidente decidió no enfrentar solo a los congresistas. Convocó al ministro de Salud, Hernando Ceballos, a Palacio de Gobierno. Quería que lo acompañe, que lo respalde. Ceballos aceptó, pero guardó absoluto silencio durante los 40 minutos de reunión. Dejó al presidente que sea él quien justifique al premier. Cada uno de los 14 congresistas dio su opinión. Fue Flor Pablo, sin embargo, la que sustentó cada uno de los problemas que enfrentaría el gobierno si lanzaba el misil de la cuestión de confianza. Castillo solo asentía con la cabeza y justificaba a Bellido aduciendo que el premier tenía su propio estilo. Las idas y vueltas del mandatario se absolvieron cuando la presidenta del Congreso le preguntó directamente si él avalaba o no la cuestión de confianza. Porque estamos muy preocupados por las declaraciones tan desafortunadas, con tono amenazante del premier Guido Bellido. Hemos tenido una conversación muy cordial y el presidente nos ha expresado y manifestado que no es el sentir de él ni en general de su gabinete. Por lo cual, si estamos aquí, ha sido porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso. El presidente negó que plantearía una cuestión de confianza si es que el Congreso decidía censurar a su amigo, colega y compañero sindical, Iber Maraví. Así de claro fue. ¿Se descarta que se presente esta cuestión de confianza en todo caso? Yo sí, se descarta ese tema. Al día siguiente, mientras el presidente bailaba en Huaycán y guardaba absoluto silencio, Bellido acompañó a Maraví hasta el Congreso de la República para que se declare inocente de todo tipo de acusación. Que la interpelación a los ministros es un procedimiento de control político que debe realizarse en base a aspectos generales de la política de gobierno o de algún ministerio en concreto, y no por aspectos de otra índole, tal como en este caso. No cuento con ningún antecedente policial, penal ni judicial. Cuando uno escucha una explicación como la que acabamos de ver, se pregunta, ¡oh, qué coincidencia! ¡Pobre hombre! Le tocó estar en todas estas circunstancias. ¡Qué casualidad!, ¿no? Cuando hubo un atentado acá, estaba también, quizá pasaba por ahí, conocía también acá, familiar también de por aquí. Si tiene 4 patas, cola y hace miau, ¿qué es? Un gato, ¿no es cierto? No es un ornitorrinco. Pero yo le completo la información que usted trajo. En los años 80, los jueces y los fiscales resolvieron en esa forma porque eran amenazados de muerte ellos y sus familiares. Y especialmente en Ayacucho,
donde hubo necesidad de enviar fiscales de Lima, tenían miedo por trabajar porque los obligaban a emitir las sentencias que usted nos ha presentado ahora. Maraví ha negado ser simpatizante de Sendero Luminoso. Cuestiona los partes policiales, los testigos, sus participaciones en eventos de los que dijo no era parte y no encuentra cómo borrar los vínculos de su familia con el terrorismo. De su esposa, su suegra, su suegro y hoy se sabe de su tío también. Su suegro fue uno de los protagonistas de la masacre de Lucanamarca en 1983 y su suegra y su señora han firmado el planillón de adhesión al Movadef y usted dice, la sorprendieron. No subestime la inteligencia de su familia ni de nosotros. No renuncie, ministro. Espere la decisión del Congreso, que usted debe saber cuál va a ser. Y dígale al señor Bellido que no se preocupe por la cuestión de confianza, porque de ser necesario, nos vamos todos y empezamos de nuevo. Ha negado todo. No existe prueba para él que esté por encima de su palabra. Algunos congresistas, lamentablemente, están sufriendo porque por primera vez y finalmente el Ministerio de Trabajo ya no es mesa de partes de la CONFIEP, señores. Ya no es una mesa de partes de la CONFIEP el Ministerio de Trabajo. Por primera vez se están recibiendo a los trabajadores organizados y ha habido resultados gracias al diálogo. Algo tan contrario al terrorismo y a la violencia. En medio del debate, un tuit crispó el escenario político. Era Pedro Castillo desdiciendo al Pedro Castillo de la noche anterior. Saludo la visita de la presidenta y vocero del Congreso que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos que en la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática. Una vez más, Pedro Castillo versus Pedro Castillo. Terminada la presentación, la recolección de firmas para la censura se activó y aunque ya existen los votos necesarios para presentar el pedido, el documento aún no ha sido formalmente presentado. Ejecutivo y legislativo evalúan cada paso a ejecutar. Castillo no ha dejado de sostener reuniones con aliados políticos y gremiales. El jueves convocó a una docena de integrantes del FENATE que lo respaldan a él y a Iber Maraví, ambos fundadores de dicho proyecto político. Al día siguiente los volvió a llamar, pero ya no llegó una docena, sino una treintena, algunos de ellos vinculados al Movadef. Se convocó también a la bancada de Perú Libre y sobre todo a los aliados políticos de Juntos por el Perú. Nosotros como bancada, en nuestra bancada de Juntos por el Perú, hemos venido a brindar nuestro respaldo al presidente de la República en cualquier decisión que tome. Muy puntual. Muchísimas gracias. ¿En esta moción de confianza? Esa será una decisión que tome exclusivamente el presidente de la República, así que nosotros como bancada vamos a respetar la decisión que se tome. El gabinete quedó relegado. Fueron los últimos en ser citados. Recién el viernes fueron llamados de emergencia, después que se supo que Guido Bellido había actuado a espaldas de ellos y con la venia presidencial. En primer lugar, el presidente despacha con el presidente del Consejo de Ministros. Yo ejecuto lo que determina el presidente de la República. Y este tema no corresponde al Consejo de Ministros, sino corresponde al presidente de la República y nosotros estamos trabajando en línea, firme, comprometidos con el gobierno y bajo los lineamientos que dicta y dirige el presidente de la República. Es otra cosa que los mecanismos y la forma de acciones que toma el presidente a mucha gente no le gusta. Hoy desde el Cusco, los ministros de Estado mostraron unidad. En el lanzamiento de la denominada Segunda Reforma Agraria estaban Iber Maraví y Guido Bellido, secundando al presidente, llamando al pueblo a la movilización en defensa del gobierno. Recibamos con fuerte aplauso al ministro Iber Maraví. ¡Odate! ¡Con ustedes! Y entonces, compañeros,
Compatriotas, hermanos, hermanas, ahora continúa la tarea para impedir el golpe de Estado. El pueblo tiene que defender a su gobierno, pero hacer una defensa organizada, movilización, concientización, que sepan los grupos de poder. No le va a permitir el pueblo que bajen al presidente. No le va a permitir el pueblo golpe de Estado. En su discurso en quechua, el premier habría dicho que si el Congreso no aprueba la ley de reforma agraria, que se regresen los congresistas y que la población escoja a otros. La lucha entre poderes se ha iniciado. Las amenazas del Ejecutivo han sido lanzadas. Pronto sabremos si Guido Bellido actúa solo o lo hace en pared con el presidente de la República. Y en el Cusco, además de este denominado lanzamiento de la segunda reforma agraria, en la que se ha utilizado el nombre más por razones y evocaciones populistas que por cambios realmente de fondo, ¿no? Según los expertos agrarios consultados por Panorama, pues para ejecutar lo anunciado no se requiere el visto bueno del Congreso, pero sí fondos que no se sabe aún de dónde van a salir para financiar esta planta de fosfato, la ampliación de créditos agrarios. Van a tener que sustentar y de manera bien seria y bien técnica absolutamente todo eso para que eso pueda caminar. Pero es cierto que existe también ya toda esa amenaza y toda la parafernalia que hoy ha tenido como escenario, además, este histórico lugar ha tenido más como misión un mensaje que no era estrictamente agrario, sino político, que era Castillo, Bellido y Maraví, un solo puño. Está clarísimo.